Mm, ¿Por qué se demora tanto? Ahí está. Ya. Entonces, de esa forma yo sé que está con su estado de oxidación 5. Entonces, saber que está con el estado de oxidación 5 también me ayuda para la nomenclatura tradicional, ¿vale? Teniendo en cuenta que si tiene dos estados de oxidación, o sea, el 3 y 5, ya, tengo que ver si está con el mayor o está con el menor. Ahora, yo sé que el nitrógeno es un elemento metálico o no metálico. Necesito que me lo escriban en el chat. ¿Elemento metálico o no metálico? No metálico, ¿cierto? Por lo tanto, cuando es un no metal, yo reemplazo la palabra óxido, la reemplazo por anhídrido, ¿ya? Por lo tanto, este compuesto lo voy a llamar como anhídrido. Y si tiene dos estados de oxidación, que en este caso es 3 y 5, los prefijos, no, los sufijos finales, ¿ya? Para el menor siempre es oso y para el mayor va a ser sí, átomo. Y para el mayor va a ser ico, ¿ya? Por lo tanto, este se va a llamar ácido ni, ¿me lo escriben en el chat, por favor? Ácido, o sea, anhídrido nítrico. Y esa es toda la nomenclatura, ¿ya? Ahí apliqué nomenclatura de stock y apliqué nomenclatura tradicional, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿pueden haber elementos con más de dos estados de oxidación? ¿Con más de? ¿Dos estados de oxidación? Sí, hay elementos con más estado de oxidación, como los del grupo 6 que tienen 2, 4 y 6, los del grupo 7 que tienen 1, 3, 5 y 7, ¿ya? Y para eso nosotros hicimos una tablita en las clases anteriores, ¿ya? De hecho está en uno, debe estar en los videos que subí, que si tiene un estado de oxidación, si tiene dos estados de oxidación, si tiene tres estados de oxidación, o si tiene cuatro estados de oxidación, ¿ya? Si tiene uno, siempre va a ser ico. Si tiene dos, el menor va a ser oso y el mayor va a ser ico. Si tiene tres, debo agregar el prefijo hipo al menor de todos, y los dos primeros siempre son oso, ¿ya? Hipo, oso, oso, y el mayor va a ser ico. Y si tengo cuatro, los dos menores son oso y los dos mayores son ico. Y al primero le coloco el prefijo hipo y al mayor le coloco per. Entonces tengo hipo-oso, oso, ico, hiper, ico. ¿Ok? Y aquí en estos espacios que yo coloqué va el nombre del elemento. Ya, nunca completo, porque debo de cierta forma permitir que suene bien, por decirlo así, de alguna forma. ¿Ok? Entonces en este caso nosotros estábamos trabajando con el nitrógeno, que el nitrógeno tiene dos estados de oxidación, con el estado de oxidación 3 y con el estado de oxidación 5. Y como estamos con el 5, que era el mayor, aplico aquí, ¿ya? La terminación ico, nítrico. Ahora, si voy a utilizar, por ejemplo, el del cloro, del ejemplo que está al lado, ¿ya? Igual lo podemos hacer. El cloro tiene estados de oxidación 1, 3, 5 y 7. Por lo tanto, si es Cl2, debo determinar con qué estado de oxidación está, ¿ya? Entonces tengo dos formas de hacerlo. Yo sé que esta es una molécula neutra, entonces lo voy a dejar como que su carga, la sumatoria de sus cargas es igual a cero. Y yo sé que la del oxígeno es menos 2. Entonces multiplico menos 2 por 7 y esto me va a dar menos 14. ¿Sí?
y yo no sé cuál es la de este, pero sé que tengo dos átomos de cloro. Por lo tanto me queda 2x menos 14 va a ser igual a 0. Entonces me va a quedar Espere, que... profe, ¿por qué el -2? Me Porque perdí. la oxidación del oxígeno siempre es menos 2. Ah, vale. ¿Ya? Lo dije en las clases anteriores, de hecho. La única vez en la que el oxígeno tiene otro estado de oxidación es cuando forma los peróxidos, ¿ya? Y todavía no hemos trabajado los peróxidos. De hecho, los quiero dejar para el final porque los peróxidos son un poco más confusos, por decirlo de alguna manera. Hasta ahora estamos trabajando siempre con estado de oxidación del oxígeno menos 2, ¿vale? Entonces, 14 dividido en 2 me va a dar 7. Por lo tanto, yo asumo que el estado de oxidación aquí estaban intercambiados, ¿ya? Por lo tanto, este compuesto se llama... ¿Por qué se multiplica y se divide? Que yo les enseñé a ustedes eh, dos formas de poder determinar los estados de oxidación, ¿ya? La primera es que se intercambiaban, ¿ya? Por lo tanto, si se intercambian, yo sé que el estado de oxidación del cloro va a ser este, y el estado de oxidación del oxígeno va a ser este, ¿cierto? Si este es menos 2 significa que este está intercambiado, ¿ya? Por lo tanto, este está con estado de oxidación 7, ¿sí? Recuerden que el subíndice, que este numerito de aquí abajo nunca lleva signo, porque siempre tiene que denotar una cantidad, y como es una cantidad no puede tener menos 2 átomos de cloro, ¿ya? Entonces siempre y cuando se intercambian con un número natural normal, ¿ya? Sin signo. Por lo tanto, esa es una de las formas que yo tengo para saber cuál es el estado de oxidación, ¿ya? Y es como la más rápida en realidad y la más sencilla. Y la otra es planteando una ecuación simple. Ya, si yo tengo Cl2O7, yo me doy cuenta que esta molécula no tiene ni signo positivo ni negativo, ¿cierto? No es un ion. Y como no tiene un signo ni positivo ni negativo, asumo que el total de sus cargas va a ser igual a cero, ¿cierto? Porque la molécula completa es neutra. El total de sus cargas se suman y al sumarse da cero. Pero yo sé que el oxígeno por sí mismo siempre es menos 2, ¿cierto? Entonces, si yo tengo menos 2 pero tengo 7 átomos de carbono, o sea, tengo 7 veces el menos 2 por eso lo multiplico. Y menos 2 por 7 me va a dar menos 14, ¿ya? Y yo quiero saber cuál es el estado de oxidación del cloro. Pero aquí es lo que yo sé. ¿Cuántos átomos de cloro tengo? ¿Me pueden decir cuántos átomos de cloro tengo? 2, ¿cierto? Entonces el valor de X está dos veces, ¿ya? Entonces me queda esa ecuación de 2x menos 14 va a ser igual a 0. Entonces, si 2x menos 14 es igual a 0, el 14 que está negativo pasa al otro lado como positivo, ¿cierto? Entonces me va a quedar 14. 2x va a ser igual a 14. Y el 2 está multiplicando la x, por lo tanto al otro lado pasa haciendo la operación opuesta o contraria, que sería dividir. Entonces me queda 14 dividido 2. Siempre que no tenga un signo, siempre que la molécula no tenga signo, siempre va a ser 0. ¿Ya? Si se dan cuenta, todas estas moléculas que yo escribí aquí arriba, ninguna tiene un signo. ¿Ya? Por lo tanto, todas son neutras, moléculas neutras. Por lo tanto, si yo quisiera determinar los estados de oxidación de todas, siempre las tengo que igualar a cero. ¿Ya? Entonces, en este caso aquí va a ser igual a 7. Y yo sé que el cloro tiene estados de oxidación 1, 3, 5 y 7. Por lo tanto, está con el menor, con el del medio, con el mayor. ¿Con qué estado de oxidación está? ¿Me podrían decir? Con el mayor, ¿cierto? Por lo tanto, si tiene 1, 3, 5 y 7, ¿cuántos estados de oxidación tiene? ¿Cuántos estados de oxidación distintos tiene? Tiene 4. Y en este caso, si está con 4, me voy a esta parte de la tabla. ¿Ya? Entonces, voy a cambiar aquí el color un poquito. Tengo estado de oxidación 1, 3, 5 y 7. Por lo tanto, ¿cuál estado de oxidación qué nombre voy a darle de acuerdo a, a las nomenclaturas? Eso es lo que tengo que ver. Primero, la de stock, que ya dijimos es la más fácil,
siempre lo nombro como óxido de el nombre del elemento, que en este caso va a ser cloro, óxido de cloro, ¿ya? Y dijimos que está con estado de oxidación 7, ¿cierto? Y listo, se acabó. Esa es la nomenclatura de stock. ¿Ya? Coloco el estado de oxidación, el número romano al final del nombre. Y de acuerdo a la tradicional, ¿ya? Yo sé que el cloro es un metal o es un no metal. Partiendo de esa base un poco. Metal, no metal. Es un no metal, por lo tanto, ¿puedo utilizar el nombre de óxido? ¿Lo puedo nombrar como óxido si es un no metal? No, si es un no metal, debo nombrarlo como anhídrido. ¿Ya? Entonces, va a ser anhídrido y debo ubicarlo acá de acuerdo al estado de oxidación en la tablita, ¿cierto? Como dijimos que es un elemento que tiene 4 estados de oxidación, ¿ya? Y está con el mayor de todos, lo voy a ubicar acá, ¿cierto? Por lo tanto se va a llamar perclórico, ¿ya? Ya, espero que hasta aquí todos lo hayan entendido. ¿Cómo transformo óxido de cloro a Cl2O7? ¿Cómo transformo el óxido de cloro a cloro 7? No entiendo la pregunta. ¿Cómo lo transformo? ¿Por qué? Profe, ¿Ya? se refiere de cómo pasa la fórmula a su nombre, creo. O sea, es que yo tengo aquí arriba el óxido de cloro 7, porque de acuerdo a la nomenclatura de stock, siempre se llama óxido de y el nombre del elemento. ¿Ya? Pues es que aquí hay un ejercicio que es al revés. Que si tengo el nombre, debo transformarlo a... Debo escribir la fórmula. ¿Esa es la pregunta? Ah, ya. Voy a borrar esto. ¿Ya? Voy a borrar esto. ¿Ya? Y se hace de la misma forma en realidad. ¿Ya? Sí, me imagino que dice óxido de cloro, pero debe decir algo más. Y si no dice nada más, ¿ya? Es porque se asume que está con el menor estado de oxidación. Si no dice nada más, ¿ya? Porque cuando está con el menor estado de oxidación o tiene un solo estado de oxidación, generalmente no se escribe el número romano. Y si no dice anhídrido y dice óxido, ¿vale? Es porque está utilizando nomenclatura de stock. Si es un elemento no metálico, ¿ok? Entonces, si es óxido de cloro, yo sé que el cloro está con estado de oxidación 1 y tengo que unirlo al oxígeno que tiene un estado de oxidación -2, ¿cierto? Entonces, intercambio los estados de oxidación y me va a quedar Cl2O. Y ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, así funciona. Ya, y en el caso de que estuviera con la otra nomenclatura, la tradicional, ahí tengo que guiarme por los prefijos y los sufijos. Pero es solo eso. ¿Ya? Y una tradicional con un metal. Es casi, por ejemplo, te puedo escribir óxido de calcio. Óxido cálcico. ¿Ya? Óxido cálcico. ¿Vale? El calcio nosotros sabemos que es un metal. El calcio es un metal que se encuentra en el grupo 2, por lo tanto tiene un solo estado de oxidación, ¿ya? Que es +2, o sea 2, no tiene otro estado de oxidación, ¿vale? Y como tiene un solo estado de oxidación, su terminación es ico, de acuerdo a la nomenclatura tradicional, ¿cierto? Entonces, como es óxido,
significa que es calcio reaccionando con oxígeno, que oxígeno es -2. Entonces yo intercambio sus estados de oxidación y me va a dar Ca2O2. Y como son el mismo número y son múltiplos, tengo que simplificarlos. Entonces me va a quedar CaO. Eso es todo. ¿Sí? Ya. Ahora quiero pasar un poco a los... Me quedan 9 minutos. Ya. Pero voy a explicar un poco de qué se trata la guía que viene ahora. ¿Ya? ¿O prefieren dedicarle el tiempo solo a la guía que ya tienen que entregar el lunes y la otra semana explico lo de esto? Y ahora estos 9 minutos atender las últimas dudas que le quedan. Y les doy algunos otros ejemplos. Ya. Voy a cambiar la fecha de la liberación de la otra guía porque la otra guía se libera en 8 minutos. Así que voy a colocar para que se liberen una semana más. Ver si está aquí programado. Editar. El otro miércoles es 6. Y programar. Ya. Entonces la otra guía se va a programar. Por ejemplo, ya voy a utilizar este ratito que queda como para darles más ejemplos. Ya, voy a utilizar el que está aquí, en realidad. Miren, al final, esta se entrega el lunes. ¿Ya? La ficha 4, el lunes. Ya. Voy a utilizar este, el MnO3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el manganeso tiene 5 estados de oxidación. ¿Ya? Que en este momento no recuerdo. Son 2. Tiene 2, más 2, más 3, más 4, más 6, más 7, sí. Más 4, más 6 y más 7. ¿Ya? Tiene 5 estados de oxidación. De acuerdo a la nomenclatura, nosotros podemos utilizar estos dos. Pero lo voy a escribir acá al centro mejor. Más 2, más 3, más 4, más 6 y más 7. ¿Ya? De los cuales estos dos los podemos considerar como metálicos y estos 4 podemos considerarlos como no metálicos. ¿Ya? Por lo tanto, como metal, yo el más 2 lo utilizo como oso y el más 3 lo utilizo como ico. Y acá, de acuerdo a los no metálicos, este lo voy a utilizar como hipo, oso, el otro lo voy a utilizar como oso, el siguiente lo utilizo como ico y el último lo utilizo como per ico. ¿Ya? Si se dan cuenta es como un poco extraño, porque el 3 lo puedo utilizar como metal y como no metal. Ahora la pregunta es, si me dan el nombre, ¿cómo voy a saber yo cuándo uso uno o uso el otro? ¿Ya? Si me están diciendo óxido, ¿ya? Óxido manganésico o óxido mangánico en realidad, ¿ya? Mangánico, yo sé que si está utilizando la palabra óxido en
En el manganeso, ya me está diciendo que el manganeso lo está nombrando como si fuese un metal. Y como termina en ico, está nombrándolo como metal con su mayor estado de oxidación. Pero su mayor estado de oxidación como metal es 3, ¿ya? Como metal. Ahora, si me hablan del anhídrido permangánico, ahí es distinto. Porque si es anhídrido, me está diciendo que está con un comportamiento no metálico, ¿cierto? Y si es no metálico, entonces yo tomo los otros estados de oxidación, del 3 al 7. Y si es permangánico, yo me voy al mayor de todos sus estados de oxidación, que sería en su forma no metálica. ¿Cuál es el mayor estado de oxidación del manganeso? Por favor. 7, ¿cierto? Es el 7. Ese es su mayor estado de oxidación como elemento no metálico, ¿vale? Entonces, a mí el nombre me da harta información, ¿ya? En este caso, tengo como ejemplo el MnO3, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito saber con qué estado de oxidación están. En los ejercicios con respuestas se hacían, no, porque los ejercicios con respuestas eran las respuestas a los ejercicios de arriba, ¿ya? Que en realidad es para que cuando hayan terminado la guía pudiesen compararlos, ¿vale? Esa era la idea de eso. No pueden hacer los ejercicios que ya tienen la respuesta, ¿ya? Es como para ir verificando y ir viendo cómo van. Entonces, aquí tengo el MnO3. ¿Con qué estado de oxidación está el manganeso? Quiero que ustedes lo calculen y ustedes me digan con qué estado de oxidación está el manganeso en esa fórmula. ¿Con 3? ¿Con 6? Ya, ¿con 3 o con 6? Ya, hay varios 3, hay varios 6. ¿Ya? Si es Mn o 3, ¿ya? Me dice que tengo un manganeso. Por lo tanto, se supone que estos están intercambiados. ¿Sí? Entonces, ¿puede el oxígeno estar con estado de oxidación 1? No. Entonces, esto tiene que estar con estado de oxidación 2. Y este entonces lo multiplico por 2 y este también lo voy a multiplicar por 2. Entonces, manganeso me va a quedar 6 y oxígeno me va a quedar 2. ¿Vale? Eso sería los estados de oxidación. Entonces el manganeso yo sé que está con su estado de oxidación 6. Entonces, ¿cómo se va a llamar? De acuerdo a la nomenclatura de Stock, debiese ser óxido de manganeso y entre paréntesis, óxido de manganeso, entre paréntesis, ¿con qué estado de oxidación está? ¿Con qué estado de oxidación está? 6. Entonces va a ser 6. Ya, ese sería su nombre en la nomenclatura de nomenclatura de Stock. Y su nomenclatura tradicional, ahora, si está con esta oxidación 6, ¿se comporta como un metal o se comporta como un no metal? Como un no metal, ¿cierto? Entonces ya no es óxido, ahora es anhídrido. Y creo que alguien ya escribió la respuesta. La Victoria Jiménez. Ya, está súper bien. Porque si ahora me voy al estado de oxidación 6, que está aquí, entonces voy a mangán, ¿cierto? Entonces va a ser anhídrido mangánico. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el nombre a mí me da mucha información. Me da harta información. De hecho, el nombre siempre debe incluir el estado de oxidación. De una forma o de otra, siempre me lo entrega. ¿Ya? Ya, chicos. Esa era la clase de hoy día.
no les quito más tiempo, ¿ya? Y espero que hayan entendido. ¿Dónde debo acortar la palabra? En el momento donde la palabra, que al conjugarla suene bien. Ya es que no tengo otro consejo o una forma específica. Sí, es donde suene mejor. ¿Ya? Es que no. Si te dijera otra forma te estaría mintiendo. Es que no hay como un método para decirte, mira, tienes que cortar la palabra aquí. ¿Ya? Porque no es una regla general para todos. Es casi donde, sí, donde entre que suene y que se vea mejor, sí. Sí, igual tengo que volver a explicarlo. Ya, de hecho es probable, pero probablemente si yo veo que ustedes han ido entendiéndolo más o menos bien, tampoco es que le vaya a dedicar tanto tiempo, ¿ya? Que de hecho se van a dar cuenta que esto en realidad en clase, estas 4 fichas son 2 clases, o menos a lo mejor. Una clase y media y a lo mejor 5 fichas son 2 clases, ¿ya? ¿Cuáles eran los que se escribían en latín? Está en otro video, creo, ¿ya? Pero ahí tenemos el azufre, el plomo, por ejemplo, tenemos azufre, el plomo, el oro, la plata, el cobre, el hierro, ¿ya? Eran varios. Es que esto es distinto trabajarlo en la sala que trabajarlo aquí. ¿Hay que escribir en latín? No, solo algunos nombres de algunos elementos químicos, solo algunos. De hecho, voy a cortar la grabación y pretendo subir el video yo creo en la tarde, ¿ya?